claustro del exconvento de Nuestra Señora de la Merced. Fue ocupado como cuartel, luego como mercado y después fue el estudio del Dr. Atl. Su construcción inicial data de principios del siglo XVII y fue fundado por frailes mercedarios. Del convento y del enorme techo de plomo de la iglesia solo queda el claustro, pues por las contiendas entre el clero y el Estado laico fue destruido en 1862. El claustro revela su magnífica arquitectura y el estilo barroco mudéjar, decorado con flores, puntas de diamante y arcos dentados, que floreció en España desde el siglo XVII y prevaleció durante todo el periodo de la Reconquista. Convento de San Francisco en Querétaro. La arquitectura barroca pretende otorgar a sus estructuras dinamismo compositivo en lugar del carácter reposado renacentista. El movimiento será una de sus búsquedas principales. Esto se aplicará, por ejemplo, en el uso de ondulaciones para muros interiores y fachadas, así como también en las columnas. El templo de San Francisco fue catedral de Querétaro entre 1865 y 1922, y el edificio del convento, que se conserva con 2 niveles y 4 patios en donde se puede apreciar el estilo barroco sobrio, aloja actualmente al Museo Regional. Barroco en Oaxaca. Presentó el Dr. Salvador Pacheco Pérez, doctor en Restauración Arquitectónica de Oaxaca, quien explicó que la construcción de estas obras barrocas inició en el siglo XVI y XVII, y que muchos de estos edificios son hoy patrimonio de la humanidad. Cito: les daré una introducción histórica sobre la arquitectura del estado de Oaxaca. Los frailes dominicos en principios y mediados del año 1500 empezaron la fundación de emplazamientos religiosos por todo el estado. Con elementos históricos específicos, el experto mencionó a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, también en la ciudad de Oaxaca, que inició su construcción en 1535, siendo consagrada el 12 de julio de 1733. Habló del hoy Centro Cultural Santo Diego Domingo, que fue un convento y es la construcción virreinal en pie más importante de México, debido a su volumen, valor artístico y el papel que desempeñó como evangelización militar y hoy de promoción cultural para el territorio de lo que es actualmente el estado de Oaxaca. Explicó que la riqueza de estos inmuebles históricos está conformada por un crisol de elementos artísticos de la cultura europea y mexicana, con pinturas, alfarería, cantería hecha por artistas locales con cierta influencia extranjera. También mostró características y personajes religiosos que pueden encontrarse en la fachada de la catedral. Realizó una descripción de los objetos de cantera que pueden encontrarse en el sitio. Por otro lado, mencionó más aspectos arquitectónicos como columnas, fachadas, campanarios, arcos, proporciones geométricas, jardines botánicos y elementos de restauración que a lo largo de los años se han desarrollado en diversos edificios históricos de este estado. Les hablaremos acerca de la arquitectura en la Catedral de Puebla. Dentro de la identidad poblana, su arquitectura forma parte vital. En ese sentido, la construcción de la catedral comenzó entre 1536 y 1539. El recinto fue edificado con forma de cruz y cuenta con 5 naves. El altar principal tiene forma octogonal y los otros 4 están orientados a los puntos cardinales. La catedral tiene un estilo herreriano, barroco y neoclásico. Es de planta rectangular, tiene 5 naves, una central, 2 laterales y 2 capillas hornamicinas. Mide 97.67 metros de altura y 51 metros de ancho. Está trazada en cruz griega y tiene la misma posición cardinal que San Pedro en Roma. Al oriente, el altar de los reyes, y al poniente, la entrada principal. La nave central se eleva con respecto a sus cuerpos laterales, otorgando así luz más directa y elevada en el recorrido. Las 2 naves laterales contienen 14 capillas, 7 en cada lado. La cúpula fue la primera en América en ser construida sobre un tambor, una estructura que la separa de la techumbre para tener mayor altura. Esta cúpula fue hecha con piedra pómez para aligerar su peso. En la estructura de la fachada principal fue realizada en cantera gris, procedente del Cerro de Guadalupe. En su decoración sobresalen detalles en piedra de villerías
que es una especie de cantera. En las portadas se aprecian esculturas con imágenes y tiene 2 altares, el altar mayor, sobre el que se alza un ciprés de 17 metros de altura. Les hablaremos acerca de la arquitectura de San Miguel de Allende, Guanajuato. Impresionante obra de la arquitectura religiosa que fue edificada a partir del año 1880. Su constructor, Seferino Gutiérrez, inspirado por las obras góticas europeas, diseñó la torre parroquial con un estilo neogótico, misma que forma parte del templo colonial estilo neoclásico. La arquitectura interior tiene forma de cruz latina. Dentro de la parroquia se conservan varias pinturas cuya autoría se atribuye a Juan Rodríguez Juárez, pintor mexicano representante del barroco en el Virreinato de Nueva España. Templo de San Cayetano, Guanajuato, Iglesia de Valencia. Este templo fue edificado por Antonio de Obregón y Alcocer, el conde de Valencia y propietario original de la mina entre 1765 y 1788. La fachada está bellamente tallada, de hecho está considerado como uno de los mejores ejemplos del churrigueresco mexicano. En el interior hay un magnífico retablo tallado de madera y cubierto de oro en un púlpito con incrustaciones de marfil y pintura del siglo XIX. Su órgano es admirable por su historia, belleza y cualidades sonoras. Cuenta con un ornamento tallado y calados, además tiene el conjunto de registros más ricos de entre los que se construyeron en la época colonial. Barroco en Puebla. El estilo barroco está presente en casi toda la arquitectura de Puebla, al exterior de museos, iglesias y hasta en cúpulas. Algunos ejemplos majestuosos de ese arte están la Casa de los Muñecos en la 2 Norte, casi en la esquina con Juan de Palafox y Mendoza. Su talavera, ladrillo, azulejos de diversos colores y argamasa, mezcla de diversos materiales como baba de nopal, cal o cemento, arena y agua. La colocan como un referente en el tema, y el Museo Casa del Alfeñique en la 4 Oriente esquina con 6 Norte. Dulce de azúcar, adorna el imponente inmueble, cantería, pintura y herrería, contrastes entre el blanco y naranja. Ambas edificaciones conllevan una linda leyenda en sus enseñanzas que todo viajero debe conocer para entender mejor el aire. Finalmente, una obra maestra de ese arte es la famosa Capilla del Rosario en la iglesia de Santo Domingo, en donde la magia del barroco no dejó ningún espacio vacío, convirtiéndola en una de las increíbles bellezas del Nuevo Mundo. Lo importante en una ciudad con esta riqueza visual es que se camine despacio y levantando la vista para deleitarse con un estilo propio e irrepetible. Por esta y muchas razones más es que Puebla, reconocida como un patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, se ha convertido en un lugar obligado para conocer en la República Mexicana. Santuario de Atotonilco, recientemente conocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Se ubica desde su fundación en 1740, siglo XVIII. Continúa siendo un lugar de adoración y peregrinaje. Su gran atractivo arquitectónico ha sido cuidadosamente restaurado durante los últimos 10 años. Cuenta con pinturas y frescos de gran relevancia, además de tesoros de estructura barroca y 2 óleos que comparan las similitudes entre San Miguel de Allende y Jerusalén. Se trata de uno de los registros históricos más antiguos de la traza urbana de la villa de San Miguel el Grande. El primer estandarte de la Guerra de la Independencia fue tomado de su altar principal por el cura Hidalgo, un lienzo de la Virgen de Guadalupe que ahora se exhibe en el Museo Nacional. Claustro de la Merced, Ciudad de México. Fue ocupado como el cuartel
luego como mercado, y en la segunda década del siglo XX, cuando se pensaba derrumbar, el pintor Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Alt, se quedó a vivir en él, instaló su estudio y evitó la demolición. El claustro revela su magnífica arquitectura y el estilo barroco mudéjar, decorado con flores, puntas de diamante y arcos dentados, que floreció en España desde el siglo XII y prevaleció durante todo el periodo de la Reconquista. Años después fue restaurado y en el corredor del segundo piso se colocaron los barandales del viejo edificio de la universidad. Actualmente el claustro, uno de los pocos ejemplos de estilo mudéjar en una construcción colonial que se conservan en el país, es restaurado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia para albergar ahí el Centro Nacional de la Indumentría, Diseño Textil y Música. Para construir su convento, los religiosos compraron un predio por 18,000 pesos, uniendo 4 terrenos. En total abarcaría una superficie de 8,800 metros cuadrados. A partir de 1602, la orden mercedaria se considera un foco de la cohesión para un barrio pobre, insaludable, donde vivían comerciantes, militares, estudiantes, señala el arqueólogo Martos. Dice el arquitecto Martos que fue un convento enorme, opulento. Su templo tenía bellos retablos, además contaba con 4 claustros, noviciados, huerta, archivo y una de las bibliotecas más ricas de la ciudad, un gran comedor y cocina. En las paredes hubo pinturas de Juan Correa y Luis Juárez. La serie de columnas y arcos de estilo mudéjar andaluz que componen la decoración del exterior del claustro está recientemente ornamentada por símbolos religiosos de la Orden de la Merced, los cuales han sido estudiados por el arqueólogo Martos. Los conventos de mujeres. Las nuevas formas de devoción desarrolladas en los conventos femeninos durante el siglo XVI, como el recogimiento, la mística y la devoción moderna, formaron parte del proceso de privatización de la sociedad occidental al construir espacios para la reflexión personal y permitir procesos de autoconocimiento y adquisición de conciencia de sí, lo que hizo del convento arquitectónico una metáfora del mundo interior, convirtiéndolo en un convento espiritual. Dio lugar a que las construcciones conventuales existieran escuelas, talleres, hospitales, granjas y huertas, por lo que la labor pública y privada de los misioneros determinó una arquitectura singular, la de los monasterios, que surgen en la segunda mitad del siglo XVI y que se yerguen monumentales sobre gran parte del territorio mexicano. Ex convento de Santa Rosa, Puebla. El edificio, construido en 1698, albergó a la orden de monjas dominica para posteriormente, en 1973, convertirse en el Museo de Arte Popular. Sus altos muros y techos abovedados están recubiertos completamente en mayólica de tonalidades amarillas, creando una atmósfera inolvidable. Las gruesas paredes que dan a la calle resguardan una de las cocinas más famosas de México, a través de pantallas y vitrinas con objetos artesanales. Podrás conocer parte de la historia, tradiciones y creencias de estos pueblos originarios. Ex convento de Santa Mónica, de los más hermosos de Puebla. Es un edificio barroco construido en el siglo XVII en el que se resguardan diversas colecciones provenientes del acervo de diferentes órdenes religiosas femeninas. Durante tu recorrido por más de las 20 salas de ahora Museo de Arte Religioso, podrás admirar objetos del siglo XVI al XIX que formaban parte de la vida diaria de las monjas católicas, teniendo bordados, esculturas, libros, muebles, pinturas, reliquias, ropa, textiles y artículos devocionales y litúrgicos. Las instalaciones del edificio son los 2 patios conventuales, el claustro, el jardín, la biblioteca, la cripta y la famosa cocina
en donde se creó la receta tradicional platillo chiles en nogada. Huejotzinco, de los ex conventos de los alrededores de Puebla, es uno de los 4 primeros ex conventos franciscanos de Puebla y del país. En este inhabituable recinto podrás admirar los magníficos jardines del atrio, las capillas pozas, el retablo dorado de 4 niveles del templo y las instalaciones del ex convento. En este lugar que se encuentra el museo, el cual tiene como misión mostrar el proceso de evangelización a la que se fueron sometidos los pueblos originarios durante la conquista española. El acervo incluye magníficas esculturas, libros, muebles de madera labrada, objetos litúrgicos, pilas bautismales, pinturas al fresco y tapices. Arquitectura del siglo XVII. En el siglo XVII hubo una importante renovación arquitectónica sujeta al apogeo de los alineamientos barrocos y a la renovación auspiciada por el auge económico general que patrocinaron las reformas borbónicas de la Nueva España. Se ajustó a las ideas estéticas neoclásicas de corte académico. La arquitectura barroca se desarrolló desde finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVIII aproximadamente. Surgió en Italia y desde ahí se extendió en toda Europa. Se irradió también en América Latina por medio de la colonización. Arquitectura barroca. En la arquitectura barroca dominaba la riqueza ornamental, la monumentalidad, el efectismo, la teatralidad y la espectacularidad. Sin embargo, el barroco no fue un estilo unificado, sino una tendencia que se interpretó de manera particular en cada país y región. Dinamismo compositivo y movimiento aplicado a la arquitectura. La arquitectura barroca pretende otorgar a sus estructuras dinamismo compositivo, en lugar del carácter reposado renacentista. El movimiento será una de las búsquedas principales. Esto se aplicará, por ejemplo, en el uso de ondulaciones para muros interiores y fachadas, así como también en las columnas. Barroco en Tlaxcala. La combinación de un estilo académico y la interpretación indígena dio como resultado insólito matices de singular armonía y colorido dentro del barroco. Muy cerca de la capital de Tlaxcala, en el centro del estado, existe al menos una docena de templos barrocos dignos de admiración y de estudio, situados la mayoría junto a las carreteras que comunican las capitales tlaxcalteca y poblana. Son de fácil acceso para los visitantes y sin embargo permanecen ignorados los viajeros que pasan por la región y que muestran interés por la arquitectura colonial tlaxcalteca. Rara vez oyen hablar de otros templos que no sean el santuario de Ocotlán y el exconvento de San Francisco. Maravillas arquitectónicas sin lugar a duda, pero no las únicas. El estado de Tlaxcala, por su particular historia y participación en la conquista militar y espiritual del Nuevo Mundo, es depositario de una rica manifestación y expresión de temáticas religiosas y de representaciones arquitectónicas, así en diferentes rincones del estado. Se localizan en pequeñas poblaciones poseedoras de joyas del barroco mexicano. Por ejemplo, el santuario de San Torobino Xicontisco, el cual presenta una fachada sobria conformada con ladrillo, azulejo y argamasa, así como un bello retablo y pinturas de óleo. A su vez, el templo de Santa Inés Zacatelco ofrece una desbordante fachada de cantera rosa, 2 esculturas y un gran retablo dorado con pinturas de los arcángeles. Finalmente, la población de San Antonio Aquamanala y su templo dedicado a San Antonio de Padua muestra una exuberante fachada de argamasa y una talla de madera.